Hola, hola, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Me alegra volver a verles o saludarles más bien a través de este medio. Este, bueno, espero que todos podamos estar bien. Hoy ya, jueves 31 de agosto 2023. Bueno, damos gracias a Dios por tener este tiempo de, de disfrute, de bendición. Y bueno, pues confío en Dios de que ustedes puedan estar también bien. Sé que con muchas cosas, con muchos compromisos, con muchas situaciones, pero bueno, de alguna u otra manera Dios nos da la fuerza y nos ayuda a mantenernos pues en equilibrio lo más que se puede, pero sobre todo en fe y en esperanza. ¿Ok? Así es que bueno, ánimo, queridos alumnos. Bien, ahora vamos a seguir ya aterrizando el tema de nuestra materia, que es Introducción al Nuevo Testamento. Hemos hecho un recorrido muy interesante de los puntos más sobresalientes que tienen que ver en la composición del Nuevo Testamento y que evidentemente este punto neurálgico tiene que ver con Jesús, ¿verdad? Entonces, la vida, obra y ministerio de Jesús es lo que le da sentido a la iglesia. Pero al principio, como no había palabra de Dios, no había literatura sagrada, pues evidentemente la fe que se fue consolidando en la iglesia fue una fe que se unía en torno a la persona de Jesús. Y con base en la fe que se tiene en Jesús, ¿verdad? Es como inicia todo este movimiento. Bueno, vamos a ir trabajando de aquí hasta el final de la cursada. Vamos a ir trabajando a hacer una panorámica general de los libros, ¿verdad? Los libros que tienen que ver con con el Nuevo Testamento, empezando por los evangelios. ¿Verdad? Vamos a hacer ahora la clase, toca clase de evangelios y vamos a ver también Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Así que bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos en la presentación y vamos a hacer un breve recorrido y una breve explicación de lo que tiene que ver con los evangelios y con un libro histórico que se le llama Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces, esa manera introductoria, vamos a tratar de considerar algunos aspectos que nos van a permitir conocer un poco de la literatura. De los 27 libros que tenemos, pues la idea es conocer un poco de esta literatura para darnos una idea de cuáles son los temas más importantes que se tienen en estos libros, pues con el fin de que, insisto, tengamos una idea, por muy menor que sea, pero que nos ayude a entender lo que significa los evangelios y hechos de los apóstoles, ¿verdad? Así que bueno, reitero, solamente estaremos viendo aspectos introductorios de la materia, ya que como su programa de estudios marca, ustedes dentro de algún par de meses van van a poder entender mucho más a profundidad cada una de esta literatura, ¿verdad? Bueno, empecemos por el primer evangelio, que es el Evangelio de Marcos. Como ya en algún momento hemos dicho, ¿verdad? Se cree, al menos la mayoría de los eruditos consideran, que el evangelio que se escribe, no el primer libro de la Biblia, pero sí el primer evangelio de los cuatro que tenemos, es el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Bueno, Marcos es un evangelio fascinante, es un evangelio que, que se considera que tiene mucha prisa, es un evangelio que en términos coloquiales diríamos corre en todo el evangelio, ¿verdad? Corre, 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 porque parece ser que Marcos lo que le interesa es llegar al momento definitivo de todo esto, ¿verdad? Que es la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Bueno, datos introductorios para conocer un poco del Evangelio de Marcos.
Se dice, insisto, hermanos, en cuanto a las fechas, deben tener muy claro que los eruditos no se ponen de acuerdo en cuanto a las fechas de composición de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Del Antiguo mucho menos, pero del Nuevo no hay una unanimidad en cuanto a las fechas, así que algunos datan fechas muy tempranas, otras fechas muy tardías y otras fechas más intermedias, ¿verdad? Bueno, yo me voy a guiar con esta fecha intermedia, ¿verdad? No es tan temprano, no es tan tarde, así que podemos decir que es un evangelio que se escribe, fíjense, entre el 70 y el 75, ¿verdad? Porque, insisto, no tenemos una claridad de cuándo eh, exactamente fue escrito. Bueno, el evangelio según San Marcos ha sido quizás la obra más influyente del Nuevo Testamento. Y ahora voy a explicar por qué es tan influyente. Además de que es un evangelio que ustedes, yo una vez hice un ejercicio en una clase que tuve en una maestría que cursé y el profesor nos hizo escribir el evangelio de corrido, o sea, sin capítulos, sin versículos, sin puntos y comas, sin punto y aparte, así, de corrido. Y entonces cuando uno mira o uno puede leer el evangelio de corrido, es un evangelio que trae una dinámica muy interesante. Es un evangelio muy dinámico, no es estático, no hay grandes discursos en Marcos, no lo hay. Marcos hay mucho movimiento, demasiado movimiento. Y entonces este género que inaugura el apóstol Marcos es un género que va a influir muchísimo, no solo en la cosmovisión de Mateo y Lucas, sino también va a influir muchísimo en la comunidad marcana a la que él va a dirigir su evangelio. Bueno, es la obra más influyente que tenemos del Nuevo Testamento y de la historia de Occidente. Pues hace un esfuerzo titánico, ¿verdad? De poner por escrito, de fijar por escrito la vida mesiánica de Jesús. Si ustedes se dan cuenta, el evangelista Marcos no repara, no se detiene, no es que no le importe, simplemente que para él el nacimiento de Jesús no es algo que le cautive para, como intención para narrar su evangelio. Por eso Marcos no dice nada sobre el niño envuelto en pañales, la persecución de Herodes, el canto de los ángeles, no dice nada del niño que se presenta a los 12 años al templo de Jerusalén, etcétera. No dice nada de eso, ¿verdad? Entonces, lo que le va a interesar a Marcos es demostrar con su evangelio que ese Jesús del que se habla, de que muchas iglesias ya han sido fundadas en la fe de ese hombre llamado Jesús, era el Mesías de Dios. Era el unigénito de Dios, era el siervo de Yahvé. Entonces, es una obra, wow, así, es una de las mejores obras. Yo por eso a veces recomiendo cuando alguien quiere iniciar en la lectura del texto bíblico, siempre le recomiendo que lean Marcos, ¿verdad? Marcos, porque Marcos es una obra que, insisto, el autor va directo a la cruz, o sea, el autor quiere llegar muy pronto a la cruz. Y todo lo que va a contar previo, ¿verdad? Será una introducción, una larga introducción, porque para él el relato pascual va a ser lo más importante, porque en el relato pascual, en la muerte, en la resurrección de Jesús, se encuentra la señal mesiánica. Así que Marcos va a escribir en forma de biografía evangélica. Este dato es muy importante, insisto, es solamente un aspecto introductorio. Cuando veamos evangelios sinópticos vamos a saber por qué. Porque el género de biografía, no sé, ahora nosotros cuando hablamos de una biografía de un personaje, ¿verdad? En la biografía se habla de todo, cuándo nació, cómo nació, sus padres, sus parientes, dónde estudió, qué comía, qué le gustaba, dónde viajó, etcétera, etcétera, ¿no? Es una biografía completa de un personaje en donde a través de sus datos históricos conocemos a ese personaje. Los evangelistas, hermanos, hacen una biografía entre dos grandes comillas, porque si bien es cierto, los evangelistas no nos dan muchos datos del Jesús histórico, ¿verdad? No nos dan muchos datos.
No nos dicen claramente la fecha de nacimiento, el día de su nacimiento. Las tradiciones a veces lo ubican a Jesús naciendo en Nazaret, otros en Belén, otros en Galilea, ¿verdad? Entonces, el género biográfico más bien tiene que ver en el sentido de que nos habla de un hombre que se llamó Jesús, pero que no estrictamente en términos como hoy alguien manejaría una biografía, pero sí nos habla de que hubo un hombre llamado Jesús, que en la visión de Mateo nació de una virgen, en la visión de Lucas, que hubo muchos fenómenos celestiales, etcétera, ¿verdad? Pero hablando de Marcos, él es el que inaugura este género literario llamado evangelio. El autor de este libro, ¿verdad? Desarrolla un tipo de teología paulina centrada en la muerte de Jesús. Este dato, insisto, queridos alumnos, es muy importante. No voy a profundizar en el concepto para no confundirlos, pero eh, ¿hacia dónde se orienta la teología de Pablo o la predicación de Pablo o el mensaje de Pablo? Si nosotros hacemos un paneo, ¿verdad? Un análisis de todas sus cartas, el mensaje central de Pablo es del Cristo resucitado, ¿verdad? Del Cristo victorioso, del Cristo cósmico, del Cristo poderoso, del Cristo que vendrá por segunda vez, ¿no? A Pablo no le interesa el Jesús en sandalias, ¿no? No le interesa el Jesús que convivió con sus discípulos, que habló con la samaritana, que curó a la suegra de Pedro, que caminó sobre el mar. No lo vemos en las cartas paulinas. Entonces, cuando Marcos escribe, las cartas paulinas ya habían circulado. Pablo incluso había muerto. Entonces, evidentemente, Marcos, por lo que maneja en su libro, tiene muy pegada, tiene muy influenciada la teología paulina porque, insisto, se centra en la muerte de Jesús. Y por eso vamos a ver que Marcos es un evangelio que corre, diríamos, porque así, a grande rasgos, solo por curiosidad, que a veces estaría bueno que tengamos algún día una curiosidad así, vean cómo Marcos hace su narrativa. Yo solamente les voy a decir como para que digan. El capítulo 1, versículo 6 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret. Versículo 12, luego vino el Espíritu y lo impulsó al desierto. Versículo 14, después Juan fue encarcelado. Versículo 16, luego andaba caminando junto al mar de Galilea. Versículo 21, y luego se fueron a Capernaum. Y versículo 29, se fueron a la sinagoga. Versículo 32, cuando llegó la noche. Versículo 35, se levantó muy de mañana. Versículo 40, vino a él un leproso. Capítulo 2, versículo 1, se fue a Capernaum. En el 13 volvió otra vez a salir al mar, etcétera. Es un evangelio que va corriendo, porque parece ser que lo que a él le interesa es llegar al evento de la cruz, ¿verdad? Entonces, la teología marcana o la teología, la enseñanza que se encierra en el Evangelio de Marcos está englobada en este evento maravilloso que en ese momento todavía no se sabía mucho de eso, porque hasta el año 70 que se escribe este primer Evangelio, incluso un poquito antes, pero cerrémoslo en el 70, ¿verdad? No, nadie había leído por escrito, pues sí, leído por escrito, obvio, nadie había leído que hubiese un escrito que hablara sobre el evento de la cruz. No lo existía. Las cartas paulinas no nos hablan de eso. Al menos no nos hablan de una manera paso por paso, día por día, etcétera. Entonces, el Evangelio de Marcos es una novedad, ¿no? Bueno, el autor de Marcos está centrado en la muerte de Jesús, pero interpreta el conjunto de su vida como relación definitiva del Dios bíblico. Esto es muy interesante, queridos alumnos. ¿Por qué? Porque aunque si bien es cierto, Marcos corre mucho en su evangelio, ¿verdad? No hay discursos. Jesús, como lo vamos a ver en Mateo. En Mateo hay largos discursos de Jesús. En Juan hay largos, muy largos discursos de Jesús. Marcos no. Y entonces, ¿qué hace Marcos? Él dice, ok, yo quiero predicarles sobre la muerte, ¿verdad? Y la resurrección de este hombre llamado Jesús, pero quiero que entiendan que Jesús fue a la muerte porque él vino a cumplir
la promesa de Dios, perdón, que había hecho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces Marcos demuestra que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Israel y que se abre a todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es el ejemplo? No sé si, creo que si hay alguien en clase presencial. Bueno, alguien quiere solo por hacer, si no, yo lo puedo leer. Marcos 1:11, ¿verdad? Que es el primer texto, diríamos, que tiene relación con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque Marcos 1:11 dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Quien desconoce el Antiguo Testamento no va a entender por qué se escribe esto, ¿verdad? No lo va a entender. Sin embargo, para el autor es muy importante que desde el inicio, sí, 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 por eso decía Liliana, no te preocupes, pensé que no anda tu micrófono. Desde el inicio, en el Antiguo Testamento, se hablaba de esto. Ahora, comparen ustedes, por favor, el texto que hemos leído, Marcos 1:11, ¿verdad? Que otra vez lo digo, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, vean por favor lo que anunció el profeta Isaías en el capítulo 42, Isaías capítulo 42, versículo 1. Y entonces van a ver cómo Marcos, desde el inicio, va a plantear que ese hombre que va a morir en la cruz, ¿verdad? Es el siervo de Yahvé, el siervo de Jehová. Isaías ¿Quiere que 42. lea? Por favor, pasa. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Muchas gracias, pastor. Vean entonces el paralelismo que existe entre la voz que se escucha en el bautismo de Jesús y lo que se había profetizado siglos atrás, muchos siglos atrás, por medio del profeta Isaías. Y fíjense que la esperanza mesiánica del siervo de Jehová es una esperanza que se abre a todas las naciones, ¿verdad? Por eso es muy importante ver el último renglón que dice, Él traerá justicia a Israel. No, no solo a Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Entonces, Marcos, cuando trae este texto y lo pone en los labios del Padre, ¿verdad? Da por sentado que ese hombre que se está bautizando es el siervo de Yahvé y que este evangelio que este hombre va a predicar será para todas las naciones de la tierra. Entonces Marcos será maravilloso. Marcos entonces hablará de un mensaje evangélico por parte de Jesús, no solo para Israel. Eso lo vamos a ver en Mateo. En Mateo encontramos, por ejemplo, la narración que decía, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso no lo encontramos en Marcos, porque Marcos quiere mencionar que el evangelio va a llegar a todas las naciones de la tierra. Bueno, dicho esto, que es fascinantísimo en el evangelio de Marcos, debemos saber que posterior a Marcos, ¿verdad? Algunos años más, se elaborará el evangelio de Mateo, ahora lo vamos a ver, el evangelio de Lucas, y ellos toman como base canónica de sus respectivos textos el evangelio de Marcos, ¿no? Toman a Marcos como referencia, porque ya Marcos, ya el evangelio ya circulaba entre muchas comunidades cristianas. Entonces Mateo, que es el otro evangelio, conoce a Marcos, pero le va a dar su propia impronta. Lucas conoce a Marcos, pero también le va a dar su propia impronta. ¿Qué teología podemos encontrar en el evangelio de Marcos? Bueno,
Abundando un poco más en los temas más importantes que encierra este evangelio, que insisto, es maravillosísimo. Ustedes lo pueden leer de corrido y los va a cautivar. Ustedes mismos van a sentir cómo Marcos tiene una urgencia por llegar a la cruz. Podemos decir también que Marcos identifica la historia de la revelación de Dios con la vida de Jesús. Todo eso que fue predicho en la antigüedad, Marcos también lo trae. Mateo lo va a hacer mucho más profundo, pero evidentemente Marcos reconoce que el mensaje de Jesús es un mensaje que viene a cumplir las promesas. Y no solo con su muerte y el relato pascual, como Pablo lo supone, porque recuerden que Pablo solo le interesa la última cena, diríamos, la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es lo que a Pablo le interesa, ¿verdad? Así que el Evangelio de Marcos no es un texto de filosofía, tampoco es un texto de teología moderna, tampoco es un tratado de una ley o de una moralidad, sino, insisto, dio una biografía pascual del Jesús crucificado. Marcos va a tratar de interpretar la muerte de Jesús a partir, ¿verdad?, de saber que toda esa vida que tuvo este hombre llamado Jesús y que lo llevó a la muerte, tenía el cumplimiento del Padre, ¿verdad? Tenía el cumplimiento de la voluntad de Dios. Su evangelio tampoco es una aretalogía, ¿verdad? O sea, no es un texto de filosofía, pero tampoco es una aretalogía. ¿Qué es la aretalogía? Bueno, la aretología es un tratado sobre las virtudes ejemplares, ¿verdad? Es decir, Marcos no nos va a presentar a un Jesús buenito, como diciendo, bueno, miren, este hombre fue re buenito, no se metió con nadie, fue un ciudadano respetable, fue un hijo modelo. No, Marcos no va a presentar a Jesús como un hombre de virtudes ejemplares como la vida de Abraham, de Moisés, que fueron escritas por Filón de Alejandría, un filósofo muy, muy importante, ¿verdad? En aquellos tiempos, que él sí escribe una aretalogía exaltando la figura de Abraham y de Moisés como hombres buenos, ¿no? Más que virtuoso en sentido helenista, es decir, más que un modelo filosófico, porque acuérdense que los griegos les fascinaba este tipo de moralidad y de perfección y demás, ¿verdad? El Jesús de Marcos es un hombre apasionado y sobre todo es un testigo de Dios. Es un personaje que va a tener autoridad, fíjense, va a tener autoridad sobre cuatro cosas. Y esto que les voy a decir aparece solo en el primer capítulo, ¿verdad? Solo en el primer capítulo. Marcos en el primer capítulo nos va a decir quién es el Jesús que va a presentar. Uno, el que tiene poder sobre las enfermedades, cuando sana a la suegra de Pedro, ¿verdad? Que va a tener poder sobre los demonios, ¿verdad? Sobre los demonios, que va a tener poder sobre las fuerzas de la naturaleza y que va a tener poder sobre eh, el, el pecado o la muerte que esto representaba. Así que el Jesús que nos presenta Marcos no solo es un hombre bueno en un sentido cristiano, diríamos, ¿verdad? Pero Marcos se separa de las concepciones filosóficas de los griegos. Y entonces va a presentar a un Jesús que tiene autoridad sobre los enfermos, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la vida misma, la vida y la muerte. Y esto será una novedad maravillosa. Marcos no narra sin más la vida de un profeta tampoco. No es un profeta más al que Marcos, recuerden, en el tiempo del primer siglo había muchos profetas, ¿verdad? Y muchos se decían
ser Mesías. No solamente había uno, había muchos que decían ser Mesías o los enviados del Señor. Marcos no lo va a narrar como un profeta más, como algunos apócrifos judíos de aquel tiempo que decían. No cuenta la vida de un hombre pasado, no cuenta la vida de un hombre sin personalidad, sin carácter, sino el Evangelio va a ser una buena noticia de alguien que está vivo. Fíjense ustedes, queridos alumnos, solo por curiosidad, si alguien me ayuda a leer capítulo 1, versículo 1. Ese es el eje central con el que vamos a entender y encontrar la teología de Marcos, ¿verdad? Solo con el Permiso, versículo 1, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias. Bueno, no sé si ustedes notaron, pero es un texto teológicamente muy profundo, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense, si ustedes se ponen a analizar despacito, palabra por palabra, ¿con qué palabra inicia el Evangelio de Marcos? ¿Con qué palabra inicia? La primerita palabra, ¿verdad? El Y que en leyó la NBI dice comienzo del Evangelio. comienzo, ¿verdad? Reina Valera dice principio. ¿Qué les recuerda esa palabra? ¿Qué les recuerda? ¿A qué hace referencia esa palabrita? ¿Viste? Ya es una sola palabra. Pues al Génesis 1:1, queridos alumnos. ¿Con qué inicia el texto sagrado? Todo el texto sagrado diciendo en el comienzo, en el principio. Marcos retrotrae hasta la creación y antes de la creación a Jesús, ¿verdad? Y lo va a plantear como alguien que no es cualquiera, ¿verdad? Sino que va a colocarlo en el mismo lugar de el inicio de todo, donde el Padre y el Hijo existían previamente. Segunda palabrita. ¿Cuál es la segunda palabra? Evangelio. Evangelio. Ahora, no tengo tiempo y no va a ser ahora, ya lo platicaremos, pero evangelio es una palabra muy interesante porque es el que Marcos inaugura este género literario de evangelio, ¿verdad? Es quien promueve la novedad de llamarlo evangelio. Bueno, evangelio todos sabemos que es una buena noticia, ¿no? Entonces, Marcos trae buenas noticias. Ya desde que alguien empieza a escuchar eso, dijo, a ver, vos me llevaste hasta el Génesis y ahora me decís que eso que yo escuchaba desde el Génesis es una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Tercera palabrita, Jesús Cristo, ¿verdad? Que es una palabra compuesta cuyo significado trasciende cualquier pensamiento. ¿Qué significa Jesús, queridos alumnos? Si alguien no puede, con su micrófono en el chat, para que puedan también Sí, interactuar. ungido de Dios. No, no, Jesús. Ah, Ungido, perdón, Cristo. Sí, sí, me claro, confundí. exacto. Cristo es el ungido, ¿verdad? El El ungido ungido. de Dios, sí, sí. Y Jesús, y Jesús significa salvador o el que salva, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo Marcos va a decir que la buena noticia constituye en dos elementos fundamentales. De uno que viene a salvar y va a decir, che, pero ¿y de qué nos viene a salvar? O sea, se salva alguien que está en peligro de muerte. Bueno, Marcos va a decir, bueno, ya van a saber de qué nos va a salvar. Segundo, de que es el Mesías, es el ungido de Yahvé, ¿verdad? Es el Cristo.
Y tercera palabrita, lo va a colocar como el Hijo de Dios, ¿verdad? Como el engendrado del Padre, no creado del Padre, sino engendrado. Un hijo no se crea. Ustedes que tienen hijos no crearon a sus hijos. No agarraron un cacho de barro y dijeron, bueno, vamos a hacer aquí una gurizada y un pibe y vamos a hacer. No, ustedes engendraron un hijo que se parece a ustedes, obvio. Cuando Marcos dice que este personaje del cual va a hablar, que es una muy buena noticia, que es Salvador y es Mesías, lo va a colocar en la calidad de hijo de Dios, engendrado de Dios y por lo tanto Dios. Así que Marcos arranca con todo. Marcos no se anda por las ramas, ¿viste? Marcos va directo, como decimos en Misiones, como patada de chancho, cortito y al pie. Así, solo en esos dos rengloncitos, queridos alumnos, encontramos la teología de Marcos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, tengo que decir un montón de cosas de Marcos, hermanos, pero no quiero meter tantas cosas de Marcos, pero sí quiero decirles que si ustedes quieren ah, eh, aprovechar de una manera didáctica la vida, obra y sobre todo la Pascua, lean Marcos, porque el relato de la Pascua que aparece en Marcos es el primer relato que yo les dije en alguna clase. Parece ser que es un relato que anda suelto, ¿verdad? Que anda por ahí dando vueltas, que alguien escribió estos relatos, ¿no es cierto?, de la Pascua, del sufrimiento y de la muerte, de tal, y Marco lo retoma. Entonces, leer ese evento de la crucifixión y de todo eso desde el punto de vista de Marcos es fascinantísimo, porque estamos ante la presencia del primer evangelio que narra este evento. Entonces, hagan de cuenta que ustedes no conocen nada, solo han escuchado de Jesús, pero ustedes no conocen absolutamente nada. Y leen Marcos, wow, se van a quedar re sorprendidos. Bueno, no tengo tampoco tiempo de explicar, insisto, ya veremos evangelios en Marcos. Bueno, como para que tengamos una idea de en qué se divide el evangelio de Marcos. Bueno, el evangelio de Marcos tiene 4 secciones, ¿verdad? Y podríamos decir que 5. Y ahora te explico por qué podemos decir. Bueno, tenemos el principio que se establece en el desierto, Marcos 1 del 1 al 13. Aquí Marcos va a presentar a los personajes importantes que va a narrar y va a desarrollar en su evangelio. Y entonces el personaje principal va a ser Dios, ¿verdad? Dios, Juan el Bautista, Jesús y el Satán, partiendo de la profecía en contexto del Antiguo Testamento. Solamente para mencionar que el parteaguas del Evangelio de Marcos, ¿verdad? El parteaguas del Evangelio de Marcos se encuentra en el capítulo 10, versículo 45. Ese versículo es el centro del Evangelio de Marcos, ¿verdad? 10:45. Es la, el antes y el después, ¿no? Bueno, luego vamos a ver, como les dije, las tradiciones de algunos evangelios, principalmente de Marcos, va a establecer a Galilea como el punto más importante de su ministerio, ¿verdad? Entonces, la región del norte de Palestina, toda la región de la Galilea, en esta región se hará el anuncio del reino. Jesús inicia su programa mesiánico llamando a unos discípulos que lo acompañarán para anunciar el reino de Dios. Bueno, tenemos llamada y primera controversia. Empieza su tarea escogiendo a unos colaboradores, elección y signos mesiánicos, que es decir, instaura la figura de los 12 como el símbolo de las 12 tribus de Israel y realiza ante ellos sus grandes signos mesiánicos o milagros, y a partir de allí la gente lo empieza a ver con sospecha y comienza el rechazo. Luego viene la misión, ¿no? Y la sección de los panes, donde envía a los 12 para ofrecer el anuncio mesiánico, pero el pueblo tampoco parece escucharlos. Ya hay un mensaje de oposición
a Jesús. Bueno, después de este punto, ¿verdad? El Señor Jesús toma la decisión de subir a Jerusalén, Y el camino a Jerusalén encontramos en estos capítulos del 8 al 15, Marcos se concentra en la persona y destino de Jesús, ¿no? Porque ahora Jerusalén será el lugar donde Jesús va a morir. Bueno, en esta ciudad debe anunciar la llegada del reino en donde está el templo, ¿verdad? Es posible distinguir tres momentos en este camino que él emprende a Jerusalén hasta que llega a Jerusalén. Primero hay un camino, hay una teología del camino que aparece de Marcos 8 al 10, donde Jesús, que define su mesianismo con la figura del Hijo del Hombre, pide a sus discípulos que lo sigan hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, versículo 31 dice, 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muertos y resucitar al tercer día. Ya desde ahí, Marcos empieza a plantear lo que significará todo el evento pascual. 8:31. Ahí Marcos ya empieza a plantear qué será lo más importante de su evangelio. Bueno, luego tenemos la entrada y la controversia a Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén a partir del capítulo 11, la famosa entrada triunfal, la maldición de la higuera, la purificación del templo, la autoridad de Jesús. Empieza a tener controversias, ¿verdad? Con las autoridades que le van a rechazar, no van a aceptar, o sea, las autoridades del templo no van a reconocer en Jesús su mesianidad, ¿verdad? Y entonces, consecuencia de su mensaje, ¿no? Consecuencia de que Jesús empieza a hablar del reino de Dios y se atribuye el carácter divino, entonces hay el evento pascual, ¿verdad? Que es el juicio y la muerte en Jerusalén. Así que comienza con el gesto de una mujer que unge a Jesús, sigue la última cena y el juicio y muerte de Jesús. Y la sección del 15:47 termina con las mujeres junto a la tumba. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Y ahí cierra este evento de lo que ya Marcos nos había dicho que Jesús sabía que le iba a pasar. Bueno, y finalmente el Evangelio de Marcos termina con un epílogo, ¿verdad? Del 16, capítulo 16, del 1 al 8, donde las mujeres encuentran la tumba vacía, escuchan el mensaje de la resurrección, un joven celeste les pide desde la tumba vacía que vuelvan a Galilea, ¿vieron? Es muy importante este dato, que vuelvan a Galilea, porque allí se va a aparecer Jesús, no en Jerusalén, sino en Galilea, con los discípulos. Han recorrido el camino de Jesús hasta el final y ahora deben retornar al principio para retomar la obra del reino, ¿dónde? Pues en el lugar donde Marcos sitúa a Jesús, en Galilea. Bueno, hermanos, hasta aquí terminaría el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Este es el final corto que se le conoce. Los manuscritos más antiguos termina aquí el Evangelio. ¿Ah? Pero si ustedes leen en sus Biblias, vamos a tener que no termina en el 18, sino que sigue todavía del versículo 9 al versículo 20. Bueno, estos versículos, hermanos, son versículos añadidos posteriormente, ¿verdad? No formaban parte del original, es decir, no son originales de Marcos. Algún escriba, algún copista, algún comentarista, algún traductor, ¿verdad? Incluyó dentro de sus notas estos versículos del 9 al 20
Y bueno, como se fueron copiando, pues llegó un momento en que se incorporaron al libro, pero no pertenecían estos versículos originalmente al Evangelio de Marcos. A estos versículos se le llama el final largo de Marcos, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué elementos vemos en estos versículos del 9 al 20? Bueno, esos versículos forman un epílogo añadido en un momento posterior al Evangelio y que ya se había fijado, han sido aceptados por la Iglesia como primera interpretación del texto de Marcos, es decir, tampoco voy a explicar versículo por versículo, es como confirmar todo lo que Marcos dijo, así que nosotros hoy todavía lo tomamos como palabra de Dios. Pero debemos tener mucho cuidado con estos versículos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el versículo 17 y versículo 18, eh, perdón hermanos, no sé si se escucha mi perro, pero hoy mi perro está desatado, pero este, espero que no se escuche tanto. Si ustedes leen el versículo 17 y 18, pues hay algunas indicaciones que tendríamos que verlos a la luz de muchas cosas, ¿verdad? Porque dicen, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, si no entendemos que es un añadido y lo tomamos de manera literal, nos vamos a meter en serios conflictos. Bueno, solo hago esta precisión. Muy bien, ¿alguna pregunta del Evangelio de Marcos, hermanos? De lo que pude haber explicado, ¿se pudo entender? Sí, 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 pastor, se pudo entender y está muy, muy agradable esto de que Marcos explica un Mesías profetizado, ¿no? Que se cumple, me da la sensación, ¿no? Al Sí, utilizar el mensaje también sí, sí, del Antiguo Testamento. sí, Y sí. la pregunta, porque ahí rápidamente buscando, y fui a buscar una Biblia que tengo con comentario Ajá, con respecto a la última explicación. Y bueno, tengo apuntado justamente que sí, desde el 9 al 20, estos no están en los manuscritos y también aparece con la explicación en la propia Biblia, ¿no es cierto? Es una Harper Caribe. Digo, qué sé yo, porque este texto ha traído ciertos conflictos, ¿no es cierto? Pregunto como iglesia, a nosotros no nos convendría por ahí de pronto, eh, bueno, traer alguna explicación cada tanto sobre estos textos o tal vez convendría dejarlo así como está, ¿no? Pues son textos que son difíciles de explicar si se los aborda, ¿no? Yo tuve claro. con respecto a ese texto de los poderes, de los superpoderes que uno pudiera llegar a tener, como dice el 17 justo, algunas apreciaciones donde con hermanos que no van a entender nunca que este texto es algo que no aparece en los manuscritos más antiguos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, como iglesia, digo, para nosotros es un problema un poco, ¿no? No sé si Tal cual, amigo mío. Mira, yo creo que sí, tendríamos que hacer ciertas aclaraciones, o al menos cuando uno predica sobre estos textos, manejarlos con cuidado en el sentido, ¿verdad?, de que, eh, ¿por qué fueron añadidos posteriormente y por qué la iglesia los ha aceptado como canónicos? Porque está aquí. Es como si dijéramos, viste, la carta de Juan, la primera carta de Juan, ¿verdad? Alguien me decía, no, pero lo que está escrito aquí en Reina Valera es palabra de Dios y demás. Bueno, está bien, le digo. ¿Vos crees en la Trinidad? No, ¿cómo voy a creer en la Trinidad si eso no lo dice la Biblia? No, sí lo dice la Biblia. Ya le mostré primera de Juan, ¿no? Que habla sobre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo como personas. Eso también es un añadido. Es una glosa que le llamamos, se le llama glosa, es decir, alguien después queriendo aclarar las cosas, ¿verdad? Haciéndonos flaco favor de querer aclarar las cosas, termina insertado dentro del texto, ¿verdad? Pero siempre hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Siempre, siempre hay que manejarlo
cuando uno maneja estos textos, no ser tan absolutistas, de decir, no, es que así esto es palabra de Dios, pero porque mucha gente sí encuentra a veces cómo explicarles que esto no estaba en los originales y que ahora lo tenemos como palabra de Dios. Es un tanto complicado, ¿verdad? Pero yo espero que cuando tengamos la clase de Evangelios les dé las razones de cómo explicar esos textos. Ahora no podría por tema del tiempo, pero tiene una razón, una explicación. ¿En qué contexto se dan estos versículos? No, sí, yo sé que decirlo me va a complicar, pero a ver, oh, estoy como los niños, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Porque no lo voy a poder explicar ahora con mayor claridad. Dígalo que no lo estamos mirando, pastor, dígalo. No, a ver, solamente porque, insisto, no lo voy a poder explicar. Miren, el Evangelio de Marcos, como dije al principio, es un evangelio que tiene una fuerte influencia paulina. Esto que nosotros vemos aquí, de echar fuera demonios, de la serpiente, las mortíferas, tiene su paralelo en los escritos de Hechos de los Apóstoles en relación a lo que Pablo había tenido, ¿verdad? Estos versículos, hermanos, se tienen que leer a la luz de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? A la luz de Hechos de los Apóstoles. Por eso digo que no tengo tiempo ahora de explicar, pero por algo están, ¿verdad? Entonces, estos textos que hablan como el epílogo, ya el final, diríamos que es como lo que cierra el libro, nos está dando la pauta para entender lo que va a suceder en la iglesia primitiva en los primeros tiempos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, el tema de uh, el relato de la chica esta que está poseída, ¿verdad? Que era, ¿cómo es? De los plateros, ¿verdad? Vamos a mirar en el caso de las serpientes o cosas mortíferas, cuando a Pablo le muerde una serpiente, ¿verdad? Era en Malta, ¿se acuerdan? Cuando a Pablo le muerde una serpiente y no le pasa nada. Bueno, es esto, ¿no? Es esto lo que está diciendo el Evangelio. Y entonces, a la luz de Hechos de los Apóstoles, lo que está diciendo que las primeras señales, al menos en la vida de Pablo, era de un evangelio que estaba muy por arriba de cualquier situación que podía enfrentarse. Otra explicación, insisto, perdón hermanos porque no lo voy a explicar más detalladamente, pero la otra explicación es que yo les dije al principio que el Evangelio va a presentar a un Jesús que tiene poder sobre los demonios, que tiene un poder sobre la muerte, que tiene un poder sobre las fuerzas naturales y tiene poder sobre las enfermedades. Entonces, si ustedes ven acá, ¿verdad? Está hablando de esas 4 situaciones. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, harán cosas con serpientes, beberán cosas mortíferas, si ponen las manos en los enfermos, sanarán. Porque recuerden, el Evangelio inicia diciéndonos esas 4 cosas. Entonces, el que añade este epílogo al Evangelio de Marcos, pues lo hace en función de querer aclararnos, ¿no? De que eso era lo que estaba queriendo decirnos Marcos en la persona de Jesús, no en la persona actualmente del creyente, ¿no? Bueno, no sé si les ayudé o les compliqué. No, está bien, está bien. Yo creo que a mí me tranquiliza que las buenas, siempre hubo buenas intenciones al incluirlo. A mí Sí. esto me trae, porque yo he luchado mucho, porque bueno, estoy viendo en los comentarios al pie, ¿no es cierto? Que también ahí en la carta de Juan son 3 versos que no aparecen, me dice el 5, el 7 y el 9, en primera Uh-huh. de Juan, donde habla de aparecen 3 versos que dice que en la antigua Vulgata no estaban estos, Uh-huh. y hace alusión también a Mateo, donde dice, ahí en la Gran Comisión, donde dice que los bauticen en el nombre del Uh-huh. Padre, del Hijo y del Uh-huh. Espíritu Santo. Uh-huh.
que este verso no lo tengo tan identificado, ¿no es cierto?, como un texto expurio, un texto que se puso, ¿no es cierto? Por eso batallo con eso un poquito de que, bueno, cuáles son en realidad los textos y habría que por ahí de pronto clarificar, digo, para tranquilidad de uno también, ¿no es cierto? Para saber cómo trabajarlo, ¿no es cierto? Eh, Perdón, pastor. No, no, excelente, querido Manuel. Ay, perdóname, yo tengo que moverme del sillón porque si no sufro con la columna. No, perfecto. Miren, a ver, eh, no sé si lo planteamos en clase de historia de la Biblia y sus traducciones. Cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hacen la traducción del oso o la Biblia del oso, que es lo que nosotros tenemos como Reina Valera, ¿verdad? No tenían manuscritos que ahora se tienen, ¿verdad? Entonces ellos toman los manuscritos que están a su alcance, que en ese momento eran conocidos, y en esos manuscritos, ¿verdad? Sí aparecían estos versículos, estas glosas, estos añadidos, y por lo tanto lo meten en su, porque ellos no conocían otro manuscrito. Recuerden que los traductores echan manos de los manuscritos más antiguos que tienen a su alcance, ¿verdad? Entonces Reina Valera siguió con esa situación de los manuscritos que tenía. No fue hasta 1924, no estoy recordando bien la fecha, cuando se hacen los descubrimientos de los rollos de Mar Muerto en Qumran, donde se descubren manuscritos mucho más antiguos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el manuscrito más antiguo se entiende que es más fiel al original. Por eso es que ahora las traducciones modernas ya señalan y dicen, ustedes cuando vean algo así, vayan al pie de página y van a notar, este manuscrito, este texto no aparece en los manuscritos más antiguos. Solo que siguen estando en nuestras Biblias porque evidentemente parten de esta tradición bíblica, ¿verdad? Por eso cuando apareció la NBI, la tacharon de espuria, de satánica, yo me acuerdo que había debates allá en México de que no deberíamos leer la NBI porque quitaba cosas. Y el texto bíblico de Apocalipsis dice que el que le añada o que le quite cosas a esta profecía será echado al infierno y será condenado y será... Sí, porque estábamos muy enraizados de que Reina Valera es la palabra de Dios, o sea, es perfecta. Y no, esta es una traducción como muchas otras traducciones, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que ustedes inviertan, queridos alumnos, siempre en Biblias comentadas. Inviertan en eso. Yo sé que comer un asadito es re lindo, pero compren una Biblia de estudio, o dos o tres, las que puedan. Compren un comentario bíblico. En la plataforma a veces subimos comentarios bíblicos. Entonces ahí cuando ustedes lean un texto y tengan ahí alguna duda, bueno, vean una traducción, luego vean la otra, luego vean la otra, como dice una, como dice la otra, y de ahí uno poquito va formando su concepto, ¿verdad? Bueno, no sé por qué salió todo este comentario, queridos hermanos. No, gracias, gracias por la explicación. Bueno, ya saben que ustedes me tiran la lengua y yo le doy para todos lados. Bueno, avancemos. Bueno, ahora vayamos rápido al Evangelio de Mateo. Es un evangelio diferente, ¿verdad? Marcos escribe una comunidad marcana en donde, insisto, va a presentar un Jesús poderoso, un Jesús dinámico, un Jesús que tiene autoridad sobre la vida, la muerte, los demonios, la naturaleza, las enfermedades, etc. Mateo lo va a presentar de otra manera. No es que Mateo va a eliminar los milagros de Jesús, sino lo va a presentar de otra forma. El Evangelio según Mateo sigue el esquema de Marcos, ¿verdad? Como dije, toma a Marcos. Mateo, cuando empieza a escribir su Evangelio, no nace de la nada, sino ya tiene en sus manos algún pergamino, algún papiro, ¿no? De Marcos. Pero Mateo hace algo diferente a Marcos. Recuerden, Marcos trae una prisa impresionante para llegar a la cruz. Mateo no tiene tanta prisa.
Mateo lo que tiene prisa o lo que para él es importante es decir que ese hombre del cual él va a hablar en su evangelio es lo profetizado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aunque Marcos va a fundamentar a Jesús desde la antigüedad, Mateo lo va a hacer mucho más explícito. Mateo va a decir, bueno, Marcos, para un poco. Está bien, vos dijiste algunas cosas del Antiguo Testamento, está bien, pero no. Hay mucho más que decir de Jesús en función del Antiguo Testamento. Así que lo que hace Mateo, ¿verdad? Va a introducir el material del documento Q, que yo les dije que el documento Q es un documento que circulaba en las primeras comunidades cristianas, no existe actualmente ese documento, y que en ese documento se tenían los dichos de Jesús o las palabras de Jesús. No había ningún milagro, solo eran palabras. Bueno, eso Marcos lo toma, ¿verdad? Y lo incrusta en su evangelio y entonces hace un paralelo, ¿verdad? Un paralelo respecto de la Torá. ¿Cuántos libros tiene la Torá, queridos alumnos? Y tiene 5, ¿verdad? Que es lo que nosotros le llamamos el Pentateuco. Entonces, Mateo va a formar de manera deliberada, ¿verdad? Intencionada, va a elaborar 5 grandes sermones de Jesús en alusión a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Incluso Mateo, conocedor del Antiguo Testamento, entenderá que los salmos, ¿verdad? El salterio que tiene Israel, o incluso que tenemos ahora nosotros, que sabemos que son 150. Hace no mucho tuve un curso donde una profesora expuso que hay un Salmo 151, pero bueno, no vamos a complicar. 150 salmos nosotros conocemos como canónicos y estos 150 se dividen en 5 libros. El Salterio se divide en 5 libros. Fíjense entonces cómo este número tan importante de la Torá como del Salterio, lo que tiene que ver con la ley y con el culto, ahora Mateo lo va a volcar de una manera intencionada y va a elaborar 5 grandes sermones. Uno, el sermón de la montaña, el de la misión eclesial, el de las parábolas, el de la iglesia y los eventos escatológicos. Y entonces, de manera a los extremos, va a tomar el Evangelio de la infancia de Jesús, ¿verdad? Y va a agregar un nuevo capítulo pascual, que sería el capítulo 28. Entonces vemos claramente cómo Mateo va a decir de una manera mucho más profunda que el Jesús del cual él va a hablar es el hijo de Abraham, el descendiente de Abraham y el descendiente de David. ¿Va? Por lo tanto, la esperanza de la dinastía mesiánica que vendría de la tribu de David se cumple en la persona de Jesús. ¿De qué fuente se va a valer el Evangelio de Mateo para llegar a estas conclusiones? ¿Verdad? ¿Dónde se va a apoyar Mateo para armar su Evangelio? El texto de Marcos, insisto, le sirve de esqueleto y de fondo narrativo, pero ojo, hermanos, Mateo no es un copy y pegue, ¿verdad? O sea, no podemos decir nosotros que Mateo le copió a Marcos. Dijo, bueno, ya aquí agarro a Marcos y lo copio. No. Le sirve de una estructura para plantear, ¿verdad? La novedad es que Mateo incluye la infancia de Jesús, el nacimiento de Jesús. Así que en un estricto sentido, Mateo vendría a ser una reelaboración del sentido eclesial de Marcos. Porque Mateo, queridos alumnos, va a comparar, ¿verdad? El Evangelio de Mateo va a comparar lo que significaba el pueblo de Israel con la iglesia. Porque vamos a ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, donde Mateo será el primer evangelista que hable sobre la iglesia, ¿verdad? Tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, esta es una novedad interesantísima, porque ahora el pueblo pasa a ser iglesia, ¿no? ¿Qué otra fuente tenemos? Bueno, Mateo usa Marcos, ¿verdad? Solo que le va a dar un nuevo sentido en cuanto al sabor eclesial. La otra fuente es el documento Q, ¿no? En alguna clase, cuando veamos sinóptico, les voy a enseñar por qué se llega a la conclusión de que había este documento y por qué aparecen en los evangelios, pero eso no lo voy a tocar ahora. Estamos hablando de aspectos introductorios. Bueno, el documento Q, insisto, conserva tradiciones de los dichos de Jesús, pero con sabor galileano. Mateo, queridos alumnos, y Marcos van a plantear o van a dirigir ¿cómo se llama? La obra de Jesús en la región de Galilea. Lucas lo va a decir que va a ser en Jerusalén y Juan también. Pero Marcos y Mateo van a defender la posición de que Galilea es el lugar donde el Mesías va a venir y no Jerusalén. Así que estos dichos que tienen un fuerte sabor galileano, Mateo los recoge y los incorpora en su evangelio, principalmente las parábolas, ¿verdad? Principalmente. Bueno, otra fuente de la cual usa Mateo son tradiciones propias de su iglesia, del grupo al que él le escribe. La comunidad mateana es una comunidad en línea judeocristiana, ¿verdad? Es decir, que los componentes de la comunidad de Mateo tienen un profundo trasfondo judío. En el caso de Marcos, la comunidad de Marcos va a ser dirigida a los cristianos en Roma, ¿no? Se dice que el grupo de Marcos es un grupo, o su evangelio va dirigido a los griegos que viven en Roma. Y Lucas a los griegos, pero bueno, eso lo vemos después. Así que Mateo es un conocedor, ¿verdad? O al que se le atribuye el evangelio de Mateo, que no sabemos si realmente fue Mateo, pero a quien se le atribuye. Por eso ustedes ven en muchas de sus Biblias que dicen según, ¿no? Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, porque la autoría de los evangelios no, los evangelistas no nos dicen el autor de estos libros, ¿verdad? Fueron las tradiciones de la iglesia quienes les atribuyeron a estos escritos, pero insisto, eso lo vamos a ver después. Muy bien, así es que Mateo vincula la trama narrativa de Marcos con las palabras de Jesús, ¿verdad? Tomadas del documento Q. De esta forma retoma el estilo del Pentateuco, que ya lo dije, que también se componía de hechos y dichos. El Pentateuco tenía estos dos elementos, hechos y dichos. Así que Marcos ha compuesto un evangelio a base de 5 discursos, más en la línea de dichos y hechos como el Pentateuco, y enmarca estos 5 grandes sermones en función de 6 narraciones, ¿no? Es decir, que Marcos va a cubrir, va a permear estos 5 grandes sermones muy en función del Pentateuco, del Salterio, pero lo va a hacer diciendo algunas narraciones, escribiendo algunas narraciones. Ahora los vamos a ver, que vendrían a ser como la historia sagrada que Marcos nos está planteando, solo que Lucas lo hace de una manera diferente. Muy bien. Y lo vemos aquí, ¿verdad? Aquí está ya esquematizado, ¿no? Bueno, iniciaríamos entonces, queridos alumnos, con la narración, el prólogo, ¿verdad? Que tiene que ver con la infancia de Jesús. Este prólogo está enmarcado en el capítulo 1, versículo 4. Es la primera narración, ¿no? Es la primera narración. Vamos a ver un poquito esto. Uy. Y después de esta narración que tiene que ver con el nacimiento y presentación de
de Jesús y Juan el Bautista y el tema de las tentaciones, viene el primer sermón, ¿ah? O el primer gran discurso, que se encierra del capítulo 5 al capítulo 7, que se le conoce como el sermón de la montaña y el sermón del monte. ¿Qué encontramos en este sermón? Bueno, que Jesús recrea, no destruye la ley, ¿eh? Esto es un elemento muy importante, recrea la ley y lo hace en claves de amor, no de juicio, pero sí de perdón. Y aquí en este sermón hay un judaísmo que está inserto en el llamado de Jesús. Luego del primer sermón sigue una segunda narración que se le llama la narración de milagros, que aparecen del capítulo 8, capítulo 9, ¿verdad? En estos capítulos Jesús es creador de una nueva comunidad, cura a los enfermos. Lo que le importa a Jesús es la salud de las personas. Capítulo 8 y capítulo 9. Sana a un leproso, sana a la suegra de Pedro, sana a muchas personas, calma a Jesús la tempestad, saca los demonios de los gadarenos, sana a un paralítico, ¿verdad? Sana a la hija de Jairo, perdón, y a la mujer que tenía 2 años de flujo, sana a 2 ciegos, a un mudo que habla, ¿verdad? Entonces, esta es una sección de muchos milagros que tienen que ver con un Jesús que está muy comprometido con las personas. Bueno, después de esta narración que Mateo presenta, va a mencionar el segundo discurso o el segundo sermón de Jesús, que tiene que ver con la misión de la iglesia. Y entonces en el capítulo 10 encontramos la elección de los apóstoles, ¿verdad? Donde Jesús envía a sus discípulos a proclamar el evangelio en Israel. Se eligen a los 12 y Jesús le da instrucción de lo que tienen que hacer, ¿no? A quién se debe de temer, las persecuciones venideras, que Jesús es causa de división y que además tendrán ellos una gran recompensa. Entonces aquí vemos a Marcos poniendo en labios de Jesús el discurso de la misión o el sermón de la misión. Bueno, después de esto viene una tercera narración que lleva por título el enfrentamiento. Aquí lo que vamos a encontrar en estos 2 capítulos, que Jesús se opone a otros grupos judíos, ¿verdad? Y va a haber el conflicto de Belcebú, que sería la blasfemia contra el Espíritu Santo, que aparece en el capítulo 12. En el capítulo 12. Así que bueno, Jesús va a pelearse con los fariseos, ¿no? Jesús va a pelearse con incluso con los discípulos de Juan, porque le van a decir, ¿sos vos o es otro al que hay que venir o hay que esperar? Bueno, y después de esta tercera narración, ¿verdad? Que tiene que ver con el enfrentamiento, hay conflicto acá, Mateo nos presenta el tercer sermón, que es el capítulo 13 de Mateo, donde el capítulo 13 tenemos el capítulo de las parábolas del reino. Estas parábolas están centradas en la parábola del sembrador y además del trigo y la cizaña. Tenemos la semilla de mostaza, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la parábola de la levadura, la red y los tesoros nuevos y viejos. Vean cómo en este capítulo se va a concentrar las palabras de Jesús. Aquí no hay milagros, ¿verdad? Aquí no se sana a nadie, solamente encontramos palabras, transmitidas a través de las parábolas del reino. Bueno, después de este sermón que Jesús habla, ¿verdad? Mateo vuelve a explicar, nos inserta una cuarta narración que va a hablar del 14 al 17, donde habrá nuevas controversias. Muere el Juan el Bautista, ¿verdad?
Jesús va a encontrar el descubrimiento de su identidad y de su camino hacia Jerusalén, ¿verdad? Va a alimentar a los 5,000, va a andar sobre el mar, va a sanar a los enfermos en Genezaret, va a hablar sobre la fe de la mujer cananea. Vamos a encontrar unos sermones, unas narraciones que tienen que ver con controversias principalmente con los fariseos. Con los fariseos. Bueno, esto abarca del capítulo 14 al versículo 17. Bueno, después de esto, Mateo nos va a presentar el cuarto gran discurso que tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en el capítulo 18. Es la comunidad que surge del camino y palabra de Jesús a modo de una comunidad de pobres. De pobres. Vendrá a hablar sobre la parábola de la oveja perdida, cómo hay que perdonar al hermano, y una parábola muy interesante que tiene que ver con los dos deudores, muy en función de lo que la iglesia debe de tener, ¿verdad? Incluso dice que toma un niño y lo coloca como un símbolo del reino. Bueno, después del cuarto discurso de Mateo, el evangelista nos presenta una quinta narración que va del 19 al 22, ya rumbo a Jerusalén. Aquí Jesús presenta en la ciudad santa su proyecto de reino. A partir del capítulo 19 empieza su peregrinaje hacia Jerusalén. Versículo 17 del capítulo 20 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Así que bueno, vemos la narración de cómo él va camino a Jerusalén y hay varias cosas que suceden allí. Y Lucas termina, ¿no?, con el famoso discurso escatológico de los últimos tiempos, del 23 al 25. Un sermón muy largo, que es el último de los sermones de Jesús, de gran contenido ético, ¿verdad? Porque aquí tenemos las parábolas de la Virgen, de los talentos, del juicio a las naciones. Hay tensión judicial, porque, bueno, evidentemente a través de esto, ¿verdad?, se empiezan a generar ciertas reacciones ante lo que él está diciendo y pone a los seres humanos ante el riesgo de la destrucción, porque las señales que aparecen ahí son señales muy poderosas. Y bueno, Mateo termina con otra narración, ¿verdad?, que viene a ser una especie de conclusión. Capítulo 26 y 28 retoma el motivo del principio con la muerte y resurrección de Jesús y termina finalmente con el gran envío, ¿verdad?, que es lo que Marcos también le interesa, el relato pascual, del cual Mateo, ¿verdad?, no lo toma casi íntegro, pero sí, o sea, toma mucho del relato pascual de Marcos para él escribirlo en su evangelio. Y al final tenemos el famoso envío de la Gran Comisión. Si ustedes son muy curiosos, el capítulo 28, versículo 16, donde empieza ese pasaje de la Gran Comisión, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Entonces vean ustedes como tanto Marcos como Mateo van a escoger la región de Galilea para que sea la parucía o la revelación de Jesús. Y como dije, Lucas no va a hablar de Galilea, Lucas va a centrar todo en Jerusalén. Muy bien, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Habían visto así el Evangelio de Marcos? ¿Lo habían concebido, de Mateo, perdón, lo habían concebido de esta forma? Permiso, pastor. Sí, adelante, No, pastor. no.
No, no, nunca lo había visto en esta forma bueno, permítame decirlo, comparación o paralelismo, podríamos Ujú. decir también, ¿no? Está muy, muy, muy rico ver cómo hay algunas secuencias que tiene alguna similitud, ¿no es cierto? Y bueno, bendice también, ¿no? Bendice. Sí, sí, la verdad que es un capo, ¿eh? Le digo con mucho cariño para Mateo, es un capo para escribir. Lo hace de una manera tan magistral, ¿no es cierto? Que si uno lee todo el Evangelio, que se lo recomiendo que lo lean también, este, ¿por qué siempre recomiendo Marcos antes que Mateo? Porque Mateo, para entender a Mateo hay que saber mucho del Antiguo Testamento, ¿no? Hay que saber mucho del Antiguo Testamento como para sacar el sabor. Si nadie sabe del Antiguo Testamento, por eso yo siempre me peleo con los que me dicen, no, yo solo el Nuevo Testamento, porque el Antiguo no sirve para nada. Ay, nada más suspiro y me río diciendo, ay, hermano del alma, entonces no entiendes nada. No vas a entender. Bueno, pero sí es muy rico, es muy didáctico, ¿verdad? Verlo de esta manera porque ya nos permite apreciar mucho mejor el Evangelio de Mateo. Bueno, vamos al receso, hermanos. Vamos a tomar unos minutitos de descanso. Y tomamos 10 minutitos y volvemos a la clase. ¿Les parece? Bueno, vamos al receso.